Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana. Comenzamos. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Buenas noches, su servidor José Lamberto, sacerdote que vive su ministerio en la parroquia Santa Cruz del Apostolado, y que he tenido la oportunidad de estudiar, de conocer la situación del migrante, verlo desde el aspecto social, desde el aspecto bíblico. Y ya la sesión pasada hemos dado inicio con el documento Erga Migrantes Christi, que tuvo lugar algunos meses antes del deceso de el Papa Juan Pablo II, un documento que no dio el impacto que se hubiera querido, que se hubiera deseado. Desgraciadamente vino a llamar la atención la cuestión del matrimonio con los orientales. Esa fue la única situación que llamó la atención a los medios de comunicación. Pero como vimos la ocasión pasada, pues nos menciona un elenco de situaciones lacerantes que vive el migrante. Y realmente la migración se presta para ver el aspecto familiar, el aspecto del desarraigo, de la trata de personas, las regulaciones, las leyes de los países, ver al hombre, a la sociedad, su cultura, su interés, su deseo de buscar una vida mejor. En fin, que hay una serie de temas que pueden ser tratados, que pueden ser reflexionados a la luz del migrante. Es decir, podemos llamar al migrante como el lugar y la persona teológica, ahí donde se desenvuelve, ahí donde busca ser mejor, y en sí su persona, su entorno, todo aquello que le aqueja. Y pues bueno, continuaremos con esta temática de Erga Migrantes Christi, la caridad de Cristo hacia los migrantes, algo que debe sin duda ser en nosotros una tarea, un ser, un quehacer, un preocuparse de la Iglesia por esta realidad. Decíamos pues que es un fenómeno, es decir, no hay una institución, una nación que pueda dar una respuesta, una solución a ello. Se requiere, por tanto, también una disponibilidad conjunta, una respuesta conjunta para dar respuesta a las situaciones que viven
los migrantes en el mundo. Y bien, hoy este fenómeno pone a prueba la capacidad de los países receptores, pues para tratar con humildad a los migrantes. Ya en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, hemos visto la situación de las deportaciones, cómo pues se llevaban a la gente más joven, a la gente más capacitada, preparada, y se quedaban pues los viejos, los que tenían alguna incapacidad física, en fin. Hoy pudiéramos decir que se vive algo semejante. Hoy no son deportados, pero viven esas mismas condiciones de esclavitud, de injusticia, y pues todo ello porque la política migratoria se define desde una perspectiva de control, y así atropellan pues las condiciones de acogida que debe corresponder por derecho al emigrar. Sería muy honroso para una política migratoria poder definirse como una parte determinante de un esfuerzo para el desarrollo social de aquí y de allá. No es solamente el que se beneficie el bracero, el migrante, sino ver que estos países se han visto favorecidos, se han visto enriquecidos con el talento, con el ingenio, con la fuerza obrera de nuestros connacionales. No se puede limitar únicamente a un esfuerzo físico, sino que también tienen ingenio, tienen creatividad, y eso pues sin duda que es algo que debieran considerar estos países de primer mundo, que nuestra aportación intelectual, nuestra aportación en cuanto a creatividad les ha sido sin duda favorable para su desarrollo y también pues para nosotros, es decir, nos beneficiamos mutuamente, pero no se ha visto así. Se le ve como una carga, como algo que viene realmente a hacer uso de nuestros servicios sociales o a hacer una carga económica, y por ello habrá que terminar con esta mentalidad etnocéntrica, es decir, considerarse el centro del mundo, el eje, la bisagra del mundo, el ombligo del mundo. Más bien tener un carácter más humano. Y pues hay todavía en el mundo, podemos tener presente esta cultura de los nazis, que pretenden tener realmente una sola humanidad, con sus criterios, donde viene la marginación, la exclusión de aquellos que no entran dentro de sus criterios de humanidad. Y de ahí que el exterminio que avergüenza a los buenos alemanes. También en Estados Unidos, esta actitud de cazar, de hacer blanco de los migrantes, pues sin duda que es
actitudes que rechazan al hombre tan solo por ser diferente, por considerarlo un extraño, por considerarlo una amenaza. Y eso pues requiere pues sin duda una formación, requiere una apertura. Por ello, que reconozcan que los migrantes han prestado una ayuda fuerte para su desarrollo, para su crecimiento económico, y ojalá eso pueda dar lugar a evitar todo tipo de discriminación, tanto en materia de remuneración económica como condiciones de trabajo. Si muchas veces estos servicios no los tienen en nuestro país, no tienen un seguro, no tienen un fondo de ahorro, etcétera, pues mucho menos en países que no son de su origen, donde hacen de ellos objeto de escarnio. Por ello, el documento exige que estos países que generan este movimiento migratorio creen fuentes de trabajo, que no tenga la necesidad de salir al externo a arriesgar la vida, arriesgar todo lo que implica este desarraigo, la desintegración familiar, la pérdida de identidad, la pérdida de fe, en fin, y en el caso más extremo, pues la pérdida de la vida. Bueno, estos son algunos aspectos que estamos valorando, reflexionando. Espero su participación, alguna pregunta, comentario, aportación o alguna experiencia, algún testimonio que hayan tenido al trasladarse hacia acá, hacia el norte. Ya les espero en la otra sesión. Inmigrando de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 2 de febrero en punto de las 9 de la mañana. En el restaurante Escondida. Invitado especial, Padre Antonio Felipe Martínez, del programa Al Pueblo de Dios. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial,
en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando de lugar en lugar. Bien, decía que era importante que los países industrializados ricos reconocieran la riqueza del gran aporte del trabajo, del esfuerzo de los migrantes, y también de la necesidad de crear fuentes de trabajo en el lugar de origen. Así también se hace urgente, necesaria, la creación de instituciones al servicio de los migrantes. Son sin duda varias las necesidades que tienen ellos. La fundamental, pues el alimento, el vestido, el hospedaje. Seguramente ya viene a nuestra mente la casa del migrante, y pues desgraciadamente no solo se necesita el alimento, el vestido, el hospedaje, sino que se necesita una estructura humana todavía más amplia, con una tarea específica, con una preparación adecuada, que pues sería la cuestión de jurídica, de una atención pastoral, de una catequesis, el aspecto de los derechos humanos, que es sin duda importante, la alfabetización, una capacidad laboral, en fin, es una estructura realmente amplia, y creo que al menos gracias a la Casa del Migrante aquí, pues podemos decir que tienen este auxilio, esta ayuda. También en diferentes partes del centro de la ciudad hay una diversidad de casas que prestan esta ayuda, sobre todo del alimento, del vestido y del hospedaje, como con una cooperación de 15, 10 pesos. Los migrantes, al platicar con ellos, pueden darles realmente varias orientaciones de lugares, de costos, etcétera, desde lo que es casas de apoyo de las iglesias cristianas, como hoteles o cuartos de renta. En fin, tienen ya un conocimiento de todo esto, pero es ir más allá, la asesoría, la instrucción, la preparación, que eso ya es algo más difícil por la capacidad, la especialidad que deben tener estos agentes de pastoral. Por tanto, sería realmente importante lograr que estos países se dieran cuenta de las ventajas que puede aportar a los países industrializados el flujo migratorio ya regulado, ya reglamentado. Cada vez se hace más necesaria una solidaridad, un fortalecimiento en la integración entre los pueblos. No solo es integrar una mercancía, integrar un objeto hacia el mercado, sino también tratar de integrar a la persona que tiene esta intención de poner su ser en favor
del trabajo, de la transformación de la realidad, a cambio pues de una remuneración. Es decir, tiene el derecho al trabajo, tiene el derecho a hacer una vida, a formar una familia, o bien a integrar su familia en el caso de que ya se ha establecido, ya tiene un trabajo, tiene donde poder formar su familia, darle esa oportunidad de que la integre y pues que se le brinden todos los medios para sostenerla. La experiencia nos demuestra que cuando una nación tiene el ánimo de apertura, de abrirse a las migraciones, viene premiada por un incremento en el bienestar, en una sólida renovación social y en un horizonte económico y humano. Yo creo que son pocos los países que pudiéramos tener en mente con una situación así. Probablemente Canadá y Australia, dos países donde vemos una diversidad de lenguas, de culturas, de orígenes, y al menos son dos países de primer mundo, son dos países muy jóvenes, y creo que serían un modelo a seguir. Ciertamente que los tiempos van cambiando, van exigiendo otras medidas, pero al menos creo que son dos países que no han tenido miedo a los flujos migratorios. La situación que viven los migrantes en su lugar de origen, pues sería interesante difundirlos, darlos a conocer, que realmente se vea que aportan un beneficio socioeconómico y sociocultural, y cuando salen lo siguen haciendo. Hay algunos grupos bien organizados que siguen trabajando para su país, para su comunidad, hacen obras, hay programas de 1x3, ellos ponen $1, el municipio pone 3, o etcétera, 1x1, en fin. Hay realmente muy buenas iniciativas desde el extranjero. Entonces a veces es triste que se reduzca al migrante a una mala fama, ¿no? Entonces creo que son realmente ingeniosos, auténticos y protagonistas, dueños de su historia. No niego que haya realmente quienes se aprovechen de la situación o estén buscando dinero fácil, pero hay muy buenas intenciones y creo que eso se debe alentar. Otra situación que toca el documento es una llamada de alerta al consumismo, donde muchas veces estos personajes que logran integrarse a la vida del país que les ha abierto las puertas, pues caen en la cultura, en esa forma de vida. Hará, no sé si 2 años, en la revista 7, me parece ya desaparecida, no la he visto, había un documental ahí sobre una sirvienta oaxaqueña que pues trabajaba en California y después sus ahorros los mandaba a la casa y mandó a hacer una residencia casi exactamente como en la que trabajaba, con tinas de baño, etcétera,
algo que no era propiamente pues de su cultura, de su origen, y creo que ver esas residencias en estos pueblos realmente es un contraste radical, cómo nos dejamos envolver por la cultura dominante. Y creo que en nuestro país debiéramos tener nuestros propios programas, nuestra forma de ocio, de esparcimiento, y no tener propiamente esta influencia tan marcada donde se nos invita a un consumismo por consumir. Creo que es normal, natural que tengamos que consumir algún producto, pero sin duda que habrá que tener criterio para hacerlo. De lo contrario, pues se cae en un consumo irracional, en una radical insatisfacción, y por ello debemos cuidarnos de caer en ese materialismo craso que no beneficia realmente a estos hermanos nuestros que se esfuerzan sin duda en un principio por cambiar su economía y después caigan en esta forma de vida. Es uno de estos temas que toca aquí la exhortación en relación al fenómeno migratorio, el consumismo. Ya volvemos para entrar un tanto a la cuestión pastoral. ¿Qué se podría hacer o qué es lo que pide este documento en relación a dar una respuesta a este fenómeno? Inmigrando de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Inmigrando de lugar en lugar, de país en país, coseché tomates, piña, plata. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la Iglesia. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 2 de febrero en punto de las 9 de la mañana. En el restaurante Escondida. Invitado especial, Padre Antonio Felipe Martínez, del programa Al Pueblo de Dios. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Participa en este programa a través de la línea telefónica 622-8962 en Tijuana
866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 en la República Mexicana. De país en país, coseché tomates, piña, plátano, algodón, y en la construcción dejé todo mi sudor para sobrevivir y dejar lo mejor de mí, mandando. Bien, decía sobre la cuestión pastoral. Este documento trata de dar ciertos lineamientos al agente de pastoral de la movilidad humana y nos hace ver que tendría la tarea de ser la guía en el camino de una justa integración y así evitar el gueto cultural y hacer una lucha contra la asimilación de los inmigrantes en alguna cultura local. Es decir, realmente para ser ciudadano muchas veces se debe saber mínimo la historia del país al que se quiere pertenecer, hablar perfectamente la lengua y en ese sentido pues ya hacer una cultura, o sí una monocultura, evitar la pluralidad de culturas. Y más bien la postura aquí es reconocer la riqueza de cada una de las culturas, vivir en una pluriculturalidad que sin duda resulta difícil, trae confrontaciones, pero también pues da la conciencia de lo que somos, de lo que podemos ser. Hay un enriquecimiento sin duda en la convivencia con los distintos, los diversos. Y más adelante en sesiones posteriores veremos algunos pasajes bíblicos que pueden darnos algunos fundamentos teológicos de esta postura que tiene aquí este documento. Y es imposible que pensemos en una cultura con un pensamiento único, y al menos en nuestra nación tenemos muchos rezagos en el reconocimiento a los indígenas. Tener presente aquel movimiento de Marcos y que hoy en día realmente no tienen realmente ese reconocimiento. Sexenios que pasan y ahí sigue el rezago. No reconocemos esta riqueza que hay en el indígena en su cultura. Por ello hay que fortalecer esta toma de conciencia, quiénes son y de dónde, en dónde están sus raíces. Otra parte, pues el migrante está en espera de gestos que le ayuden a sentirse acogido, reconocido y valorado como una persona. Y en este sentido pues hay una variedad. Están los refugiados, están aquellos que huyen de su país por causas políticas, económicas, etcétera, que exigen sin duda otros criterios para su acogida, su aceptación en ese país que buscan. Y pues desde luego la Iglesia hace alusión a la caridad. Es el ejemplo universal que hemos recibido de Jesucristo
esta apertura de ofrecer un gesto de amor, un gesto de acogida, de apertura al extranjero, pues sin duda que en todos ellos estamos llamados los bautizados, los consagrados, los laicos, en fin, todos quienes de alguna manera formamos parte de algún movimiento eclesial, quienes son operadores en alguna pastoral. Solo así podrá la Iglesia responder a este gran reto de nuestro tiempo. Y la Iglesia no puede dejar de ser un signo de esperanza para un mundo que desea ardientemente la justicia, la libertad, la verdad, la solidaridad, es decir, la paz, la armonía. Todos los documentos, al menos de aquí de América, pues hablan del grito de los pobres. Es una constante en cada documento y desgraciadamente cada vez es más amplia la brecha entre los ricos y los pobres, y ello pues quizá nos hace ver que no ha sido la intervención tan solidaria, tan conjunta como debiera ser. Por ello podemos y debemos aprovechar más las enseñanzas de la doctrina social cristiana, que ofrece principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción. Y ahí pues nos exhorta a tener una visión del hombre, de la sociedad, y hacer una revisión constante de la realidad para ver si es o no conforme a la dignidad de la persona. Hay muchas situaciones pues que se nos son evidentes. Podemos ver en nuestra ciudad cómo se hacen revisiones arbitrarias por el aspecto, por la apariencia de la persona, cómo se actúa en contra de los derechos de libertad de tránsito, y los podemos ver cómo los pasean en estas pick-up sin ninguna seguridad, sin ninguna comodidad, y al estilo como manejan, pues sin duda siempre sometiéndolos a un gran riesgo. Pero lo cierto es que son la vergüenza de nuestra sociedad, principalmente para las autoridades, para los sistemas, las instituciones, pues ver este tipo de personas con su indigencia, con su necesidad, pues sí, ¿dónde los escondemos? ¿Dónde los metemos? Y son realidades muy tangibles, muy concretas, que no podemos pues ocultar. Y pues todo ello requiere luchar con los medios necesarios, legítimos, para reducir todos estos efectos negativos, principalmente pues creados por la globalización, por un mundo, por una vida global, un deseo global, y sobre todo el dominio de los fuertes sobre los débiles. Así el documento como que nos hace ver que la acción solidaria debe ser continental para lograr efectos deseados. Ningún país puede por sí solo hacer frente al impacto negativo de la economía globalizada, y tampoco pues ante estos fenómenos como pudiera ser la cuestión de la
drogadicción, la cuestión de trata de personas, el mismo fenómeno migratorio, son acciones que requieren realmente de una participación conjunta. Lo vimos ya con este sexenio. No basta la intención del ministro, del primer ministro del país para erradicar el narcotráfico, esta cultura de muerte, perdón, está mal decir cultura de la muerte, pero por decirle un nombre, fue insuficiente la intención. Se requiere de una acción global y que todos estén en esta sintonía, en esta frecuencia. Desgraciadamente todos parecieran formar parte de un gran mercado y de una lucha por la supervivencia del más fuerte. No hay una intención que quiera ver por el bien de todos los demás. Pues bueno, esta es la reflexión que ha inspirado este documento que he podido expresarles, también con pensamiento de algunos otros documentos o algunos otros discursos del Santo Padre. Al regreso veremos la cuestión cultural, qué vocación puede tener un país, qué vocación puede tener una nación, ya desde un aspecto no doctrinal, sino teológico. Volvemos. De lugar en lugar, de país en país, coseché tomates, piña, plátano, algodón, y en la construcción dejé todo mi sudor para sobrevivir y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Desayuno Pro Ayuda a Koinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 2 de febrero en punto de las 9 de la mañana. En el restaurante La Escondida. Invitado especial, Padre Antonio Felipe Martínez, del programa Al Pueblo de Dios. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonía Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonía Radio, 1420 AM. Puedo ser embajador, yo no bajo cabeza, no a la orden del patrón, y me fui inmigrando de lugar en lugar. Bien, decía que vamos a ver este aspecto
teológico, ya no tanto esta cuestión social de denuncia, sino más bien lo que debemos vivir. Primeramente, pues es paradójico lo que vivimos ante nuestros ojos, ver el crecimiento de un pueblo global, de una mundialización, de los medios de comunicación, la facilidad de trasladarse de un lugar a otro, de reducir las distancias, los tiempos, y por otra, pues el surgimiento de nuevos muros y conflictos, de nuevos nacionalismos y de nuevos regionalismos. Son situaciones que en todas partes del mundo pues podemos constatar. Y por otra parte, pues podemos decir que la persona no podrá desarrollarse completamente, sea en un nivel individual o social, si no es mediante la cultura, que pues podemos decir que es el modo particular en que un pueblo ha de cultivar las propias relaciones con la naturaleza, con los demás, con Dios, y de manera pues que alcance un nivel de vida verdaderamente humano. La cultura es del hombre y viene del hombre y es para él, y esta le debe llevar a su perfección. Para ello pues requiere de un espacio de inviolabilidad, y pues también exige pues que sea respetada. La cultura pues es una realidad que tiene sus confines con dos mundos, en el ámbito vertical y horizontal, este mundo terrestre humano cercano a la naturaleza, y el otro pues divino, espiritual, cercano y personal. De ahí que uno haga gestos muy concretos porque quiero conocer al otro, sea a través de algo material, sea a través de palabras, en fin, le hago ver al otro que me interesa. Y pues la fe es la afirmación absoluta de la existencia incondicional del otro. El principio pues religioso es el reconocimiento del otro, la apertura. Vemos la parábola donde el buen samaritano pues reconoce al otro, se niega a sí mismo, no se interroga por qué será de mí si yo toco a esta persona, si yo lo ayudo. Más bien, ¿qué será de esa persona si yo no lo ayudo? Por ello, el reconocimiento del otro es un criterio fundamental, importante en nuestra fe. Y el campo pues antropológico pues es apertura en el campo de la caridad. Sin amor no pudiéramos decir que existe cultura. Por tanto, la cultura es la demostración de ese amor. El hombre, en su verdad, es un ser religioso porque es persona creada a imagen de las personas divinas que se definen a través del amor recíproco, la una por la otra. Y de ahí pues que ese sea un fundamento fundamental. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que me parezco a Dios, tenemos un origen común.
el culmen de este amor pues es el morir a la propia expresión cultural. Es decir, que la cultura tendrá que morir para dar paso a otras. Es aquí donde podemos ver que los judíos se cierran a Jesús, lo rechazan, no lo acogen, no lo aceptan, se cierran en su ley, se cierran en las obligaciones y no tanto en las relaciones humanas. Por ello es necesario morir para que haya vida. Y esto pues ya nos da una pauta para verlo desde un aspecto de nación. La razón de ser una nación no está en sí misma, sino debe estar en relación a la humanidad. Si nuestra vida está en relación al otro, pues un país debiera ver en relación a la totalidad, a la humanidad, a un conjunto, a una totalidad. Y eso sería, yo creo, lo importante, que un país viera ahí su vocación en favor de los otros. Por ello habría que hacer este llamado, abrirse a tal pensamiento, hacer las cuentas con una auténtica alteridad y la novedad del porvenir. De ahí que se imponga la necesidad de un discernimiento entre la universalidad y lo local. Esta pretensión es totalizante y de alguna manera la singularidad pues también es algo que debe existir, que debe darse, pero sin perder de vista esta universalidad. Creo que si estos países industrializados, ricos, vieran realmente que ellos pueden ser puentes de solidaridad, de amor, de acogida, de apertura, de fraternidad, pues estaríamos hablando realmente de una realización ya del reino de Dios. Estaríamos hablando del reconocimiento del bien común, estaríamos hablando de la erradicación del egoísmo, de la avaricia, en fin, estaríamos realmente viviendo, haciendo vida esta comunión de amor que tiene la Santísima Trinidad. Es un reto, es esa la esperanza, el pensamiento que debiera fluir en el ser humano, que podamos aspirar a esa unidad total. Espero que esté siendo de su interés, de su agrado, que me esté dando a explicar, y como les digo, tendremos otros aspectos, otros puntos de vista. Los espero la próxima semana. Dios les bendiga. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña. Gracias por haber participado con nosotros en este tu programa Movilidad Humana. Te invitamos a que vuelvas a estar con nosotros la próxima semana por este tu canal, Radio Koinonia 1420 AM, www.tjcatólico.com.
Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.